Capítulo 62. Graborins. Día 5/mes 6/año 40.024. Al día siguiente, después de desayunar, todos los grupos volvimos a reunirnos temprano frente a la entrada de la mina. El ambiente era distinto al de los días anteriores. Después de haber limpiado el primer nido mediano, muchos estaban más confiados, incluso relajados. Algunos hablaban entre ellos mientras revisaban armas y equipo, otros simplemente esperaban las órdenes. Yo permanecí junto a mi grupo, observando en silencio. Los guardianes de Wilurfer comenzaron a organizarnos. Hoy iremos a por el segundo nido mediano, anunció el líder del grupo Wilurfer. Bajamos por los ascensores mineros hacia la mina. Íbamos a avanzar por el túnel 7, pero entonces escuchamos unos gritos provenientes del túnel 4. Varios mineros aparecieron corriendo desde el túnel, cubiertos de polvo y claramente alterados. «Guardianes», gritó uno mientras intentaba recuperar el aliento. «Hay dos Graborins excavando cerca del túnel 4. Ya han derrumbado parte del túnel». El líder de los guardianes de Wilurfer dio un paso al frente inmediatamente. Todos en alerta. «Nosotros iremos a encargarnos de los Graborins». Su tono no dejaba espacio para discusión. «Cancelamos temporalmente la operación del nido mediano», declaró con firmeza. «Los Graborins tienen prioridad inmediata». Algunos intercambiaron miradas confundidas. «¿Por qué tienen tanta prioridad?», preguntó uno desde atrás. El líder de Wilurfer miró a todos antes de responder. «Porque un Graborin puede colapsar túneles de la mina. Si siguen excavando, podrían provocar un derrumbe masivo que sepulte trabajadores, rutas de transporte y zonas completas de extracción». El murmullo general desapareció casi al instante. Observé el techo del túnel. Un kaiju capaz de destruir la estructura de la mina entera, eso explicaba la urgencia. «Nos dividiremos en dos equipos», anunció. «El primer equipo estará formado por nuestro grupo y un grupo adicional. El segundo equipo estará compuesto por los otros tres grupos. Cubriremos más terreno y localizaremos antes a los Graborins». Los guardianes comenzaron a observarnos uno por uno, evaluando rápidamente a cada grupo. El líder de Wilurfer cruzó los brazos y sonrió levemente. «Para hacerlo justo lo decidiremos al azar». Se adelantó hacia uno de los grupos y se detuvo frente a ellos. «Estoy pensando un número del 1 al 4. Decid». «3», dijo el primer grupo. El líder negó con la cabeza. «2». Probó el segundo. «Negativo otra vez». «1», dijo el tercero. El guardián volvió a negar. Marek dio un paso al frente. «4». El líder sonrió. «Correcto. Nuestro grupo quedó asignado al primer equipo junto a los guardianes de Wilurfer. Sin perder tiempo, comenzamos a movernos hacia el túnel 4. Avanzamos con rapidez, pero manteniendo la formación. Los guardianes de Wilurfer iban al frente, atentos a cualquier vibración en la roca. No tardamos en encontrar la primera evidencia. Un enorme surco recorría el suelo del túnel, como si algo gigantesco hubiera pasado por debajo. Los guardianes levantaron la mano ordenando silencio. Todos nos detuvimos. Un sonido grave y rítmico atravesó la roca. El túnel frente a nosotros comenzó a agrietarse. Fragmentos de piedra cayeron mientras la pared se abultaba hacia afuera. Entonces explotó. Roca y polvo salieron despedidos cuando una enorme cabeza triangular emergió atravesando la pared como si fuera arcilla. El Graborin irrumpió completamente en el túnel. Su cuerpo era grande. Solo la parte que había emergido medía como unos 5 metros. Su piel estaba formada por segmentos macizos cubiertos de roca que parecía mineralizada. Su cabeza ancha se abrió mostrando una boca circular rodeada por anillos de placas trituradoras que giraban entre sí con un sonido metálico. Sin pensarlo, volví a mi forma kaiju. El resto reaccionaron al instante, dispersándose hacia posiciones laterales. El Graborin avanzó con una gran embestida directamente hacia mi grupo. Me interpuse clavando mis garras en el suelo y activé revestimiento terroso justo cuando el kaiju impactó contra mí. El choque fue devastador. Sentí la presión recorrer todo mi cuerpo mientras era empujado varios metros hacia atrás, dejando surcos profundos en la roca. Gruñí levemente y empujé con todas mis fuerzas. Giré el cuerpo y desvié su cabeza hacia un lado, haciendo que se estrellara contra la pared del túnel. La roca explotó en fragmentos cuando el Graborin chocó contra el muro. Aproveché ese segundo para clavar mis garras entre dos de sus segmentos, buscando un punto menos protegido de su armadura natural. Las chispas saltaron al rasgar la capa pétrea. Los guardianes de Wilurfer reaccionaron inmediatamente. Dos de ellos se movieron hacia los flancos mientras otro saltaba sobre el cuerpo del kaiju, golpeando con un arma reforzada directamente entre las placas.
El Graborin emitió una vibración profunda que recorrió todo el túnel, su cuerpo comenzó a retorcerse violentamente mientras retrocedía de forma brusca. Solté el agarre justo a tiempo para no ser arrastrado por el Graborin, cuando este giró sobre sí mismo y comenzó a excavar desesperadamente, rompiendo la pared. El líder de Wilurfer hizo un gesto inmediato. Tras él. Corrimos tras el túnel perforado, siguiendo el enorme conducto recién abierto por el Graborin, mientras fragmentos de piedra aún caían desde el techo. Avanzamos por un par de cientos de metros hasta que el túnel desembocó en un túnel ya minado. Allí lo encontramos. El Graborin se había detenido en mitad del túnel devorando Petruformis, reduciendo exoesqueletos y roca a una masa pulverizada. El sonido era desagradable. Un crujido constante de piedra rompiéndose y cuerpos siendo aplastados y molidos sin distinción dentro de aquella gran boca. Los guardianes y mi grupo reaccionaron al instante. Todos se dispersaron hacia las distintas salidas del túnel, bloqueando cada posible vía de escape para impedir que el Graborin volviera a excavar. Sin pensarlo, cargué hacia él. Clavé las garras en el suelo y aceleré todo lo que pude. El Graborin respondió lanzándose hacia adelante con otra embestida devastadora. Esta vez no intenté detenerlo directamente, salté hacia un lado y golpeé uno de sus segmentos laterales con todas mis fuerzas. Su armadura mineralizada apenas mostró grietas. El impacto sacudió mis brazos. El Graborin abrió su boca y expulsó una decena de pequeños picos minerales que salieron disparados como proyectiles. Levanté el antebrazo al instante y activé revestimiento terroso. Los picos chocaron contra la capa endurecida y quedaron incrustados en ella. Los guardianes de Wilurfer aprovecharon la apertura. Dos atacaron simultáneamente desde lados opuestos, golpeando entre los segmentos. Cada impacto arrancó fragmentos de los segmentos, pero el Graborin reaccionó violentamente, retorciendo su enorme cuerpo y golpeando el suelo con tal fuerza que el túnel entero tembló levemente. El techo crujió. Fragmentos de roca comenzaron a caer alrededor mientras una nube de polvo llenaba el túnel. Sentí la vibración recorrer mis patas y comprendí que, si prolongábamos demasiado el combate, el propio túnel podría colapsar antes de que logremos matarlo. Concentré energía terrosa en la palma de mi garra izquierda y formé un pequeño taladro de tierra. La estructura comenzó a rotar con fuerza creciente mientras lo presionaba contra uno de sus segmentos. El taladro chocó contra la piel mineralizada y chispas de roca saltaron. Pero el taladro no logró penetrar la piel mineralizada, solo logró mellarla un poco. Apreté más fuerte mientras aumentaba la rotación al límite, forzando la energía más allá de su estabilidad. La presión comenzó a descontrolarse y el taladro vibró violentamente hasta que, incapaz de soportarlo, se fracturó. La estructura de tierra colapsó y se rompió en fragmentos antes de poder atravesar la armadura. Gruñí frustrado. Volví a concentrar energía, reconstruyendo el taladro, pero esta vez creé una fina capa de hierro que envolvió el taladro. Avancé de nuevo y clavé el taladro reforzado contra el mismo punto debilitado. Esta vez la armadura cedió. El taladro atravesó el segmento y penetró en la carne interna del Graborin. Un líquido oscuro y espeso brotó desde la herida mientras el Kaiju emitía una vibración grave que hizo temblar todo el túnel. Su enorme cuerpo comenzó a retorcerse violentamente, golpeando el suelo en un intento desesperado por liberarse. Sentí como la resistencia interna del taladro comenzó a ceder poco a poco mientras la rotación desgarraba tejidos y estructuras internas. Los movimientos del Graborin se volvieron torpes, luego lentos hasta que finalmente solo quedaron espasmos débiles. El taladro terminó de desgarrar el interior del segmento. La vibración cesó de golpe. El peso del Kaiju cayó contra el suelo con un estruendo sordo que levantó polvo y pequeños fragmentos de roca. Retiré el taladro y di un paso atrás mientras observaba el enorme cuerpo inmóvil. El Graborin había muerto. Durante unos segundos nadie habló. Solo se escuchaba el eco lejano de piedras cayendo y nuestra respiración pesada. Deshice el taladro y dejé que la energía terrosa se disipara lentamente. El líder de Wilurfer sintió una sola vez. Ejecución limpia. Si todos los Graborins cayeran así, la mina dormiría tranquila. Observó el enorme cadáver unos segundos más, evaluando los daños del túnel y el estado general de todos. El líder hizo un gesto hacia mí. Necesitamos llevar el cuerpo al centro de la mina. Asentí y avancé hacia el Graborin. Clavé las garras bajo uno de sus segmentos y tensé todo el cuerpo. El peso era enorme incluso para mi forma Kaiju, pero logré levantar parcialmente el cadáver y comenzar a arrastrarlo por el túnel. Los guardianes despejaban el camino mientras yo continuaba arrastrándolo, dejando un largo surco tras nosotros. Tras varios minutos, finalmente regresamos al centro de la mina. Cuando dejé caer el cuerpo del Graborin en la zona designada, un estruendo seco resonó por toda la cámara minera.
Minutos después apareció el segundo equipo, habían logrado acabar con el segundo Graborin. El líder cruzó los brazos y miró a todos. Buen trabajo. Dijo con firmeza. Hoy descansaremos. Mañana retomaremos la operación y atacaremos el segundo nido mediano. Algunos suspiraron aliviados. La tensión acumulada comenzaba a disiparse. Sin perder tiempo, iniciamos el regreso hacia la torre de señal. Al llegar a mi habitación, me encontré con Chispitas durmiendo en la cama. Había decidido no llevarme a Chispitas a la misión. Sus rayos no podían afectar Petruformis, y llevarlo solo habría significado ponerlo en peligro innecesario dentro de los túneles.